En este vídeo vamos a explicar las diferentes teorías de la evolución existentes. Pero antes empezaremos dando unos datos básicos sobre la evolución. Una especie es un conjunto de individuos semejantes que pueden reproducirse entre sí y tener una descendencia fértil, como por ejemplo el león, el roble o el tiburón martillo. Biodiversidad significa toda la diversidad de especies existentes en nuestro planeta. Por su parte, raza es un grupo con características diferentes en las que se subdividen algunas especies biológicas y pueden tener descendencia entre ellos, como por ejemplo las razas de perro existentes. Y evolución sería el proceso de transformación de una especie a otra, por ejemplo, el proceso que ha sufrido el ser humano desde que era primate hasta la actualidad. Pero el concepto de especie no tiene nada que ver con la semejanza entre ellos, porque por ejemplo un burro y un caballo se parecen, pero son de diferentes especies. ¿Y por qué sabemos esto? Pues porque si se mezclan entre ellos pueden tener mulos, que es el cruce entre una yegua y un burro, o burdéganos, entre un caballo y una burra. Ambos animales serían híbridos estériles, y esto demuestra que pertenecen a diferentes especies. Pero en nuestro planeta no siempre han existido las mismas especies, sino que gracias a los fósiles podemos saber que ha habido unas que han desaparecido y otras que se parecen a las actuales. Pues bien, la respuesta a esta incógnita la tiene la teoría de la evolución que vamos a estudiar a continuación. Y precisamente la vamos a estudiar en esta segunda parte del vídeo, concretamente todos estos temas de la derecha. La evolución es un hecho aceptado por todo el mundo salvo algunas mentes retrógradas, pero no se tuvo claro hasta principios del siglo XX. Las ideas predominantes eran dos: el fijismo, que decía que las especies no experimentaban cambios y se mantenían fijas en el tiempo, y por otra parte el creacionismo, que aseguraba que todas las especies habían sido creadas por una, es decir, por Dios. Los grandes defensores de estas teorías eran Linneo y Cuvier. Carl Linneo fue un naturalista sueco que creó la nomenclatura binomial de los seres vivos, un estándar utilizado para denominar las diferentes especies de organismos. Por ejemplo, Atelerix albiventris significa erizo común. Linneo creía que en un pasado remoto se produjeron catástrofes gigantescas en nuestro planeta y estas especies desaparecieron, quedando de ellas tan solo los fósiles. Por tanto, era un defensor del fijismo. Y por otro lado tenemos a Georges Cuvier, un naturalista francés que demostró que los fósiles eran restos de organismos, y era el defensor del creacionismo. Pero al descubrir nuevos organismos y analizarlos, los científicos se dieron cuenta de que había grandes semejanzas entre algunos de ellos, y esto hizo que surgiese la idea de parentesco, esto es, que eran de diferentes especies pero no podían reproducirse, y de ahí se dedujo que todos los seres vivos podían venir de un antepasado común. En la teoría de la evolución ha habido una progresión. Del lamarckismo se pasó al darwinismo y finalmente al neodarwinismo o teoría sintética. Vamos a estudiar una por una en los siguientes capítulos. La primera de todas ellas fue el lamarckismo. Su nombre se debe a su fundador, Jean-Baptiste Lamarck, un naturalista francés que formuló la primera teoría de la evolución biológica. Lamarck aseguraba que los organismos se transformaban. Además acuñó el término biología para designar la ciencia de los seres vivos y fue el fundador de la paleontología de los invertebrados. Su teoría se basaba en tres postulados. El primero, la fuerza interna hacia la complejidad. Esto significa que los organismos tienen una fuerza interna que los lleva hacia una mayor complejidad y por tanto a una mayor perfección. La herencia de los caracteres adquiridos significa que las características ventajosas que ha ido adquiriendo el individuo a lo largo de su vida pasan a sus descendientes. Y la última es la función crea el órgano, o la ley de uso y desuso. Dice que el tamaño y la importancia de un órgano están directamente relacionados con el mayor o menor uso que se hace de él. Es la repetición de determinadas acciones la que al final origina un nuevo órgano, y de igual forma si un órgano se deja de utilizar, a la larga acaba desapareciendo. De esta forma los organismos se pueden adaptar al ambiente. Pero los tres principios de Lamarck son falsos, porque no hay ninguna prueba de que los seres vivos tiendan hacia una mayor complejidad.
Además, tampoco de que los caracteres adquiridos se puedan heredar. Los caracteres adquiridos durante la vida, como la musculatura muy desarrollada por hacer ejercicio físico o la habilidad para conseguir alimento, no alteran el ADN de las células reproductoras y por tanto no se transmiten a los descendientes. Y por último, es falso también que la función pueda crear órganos o que su desuso comporte su desaparición. Y la teoría posterior al lamarckismo fue el darwinismo. Su ideólogo fue Charles Darwin, un naturalista inglés que realizó un viaje cartográfico en el Beagle durante 5 años por todo el mundo, compilando observaciones de la flora y la fauna locales. Y esto le sirvió para elaborar su obra El origen de las especies, el compendio de sus ideas evolucionistas. Darwin planteó la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Según él, todas las especies de seres vivos han evolucionado con el tiempo a partir de un antepasado común mediante un proceso denominado selección natural, y su teoría constituye en la actualidad la base de la síntesis evolutiva moderna. Y aquí tenemos el recorrido que hizo el barco Beagle durante un total de 5 años. Pero las teorías de Darwin coincidieron en el tiempo con las de Alfred Wallace, otro naturalista inglés que propuso una teoría de evolución a través de la selección natural independiente de la de Charles Darwin, lo que motivó a este a publicar su propia teoría. Esta fue fruto de 2 expediciones científicas, al Amazonas y al archipiélago malayo. Darwin incluso quedó asombrado de la similitud entre las teorías de Wallace y las suyas propias. Las bases de las teorías de Darwin son 3. La primera, el elevado número de descendientes. Todos los organismos tienden a tener una descendencia muy numerosa, pero a pesar de esto, el número de individuos de la población se mantiene constante. Esto se debe a la falta de alimento para todos, por eso nacen más de los que pueden sobrevivir. La segunda es la variabilidad de la descendencia. A pesar de que los 2 progenitores sean los mismos, sus descendientes no son idénticos, sino que presentan diferencias entre ellos, es decir, existe variabilidad. Y la tercera es la selección natural. Debido a la gran cantidad de descendientes, siempre se da una lucha por la supervivencia. Los individuos que han nacido con alguna ventaja sobre el resto sobreviven, y son los que tienen más oportunidades para tener descendientes, a los que a su vez transfieren sus características. Este proceso se llama selección natural. Mediante la acumulación de sucesivas variaciones en una misma dirección, finalmente se puede generar una nueva especie. Y en este dibujo podemos apreciar la diferencia entre el lamarckismo y el darwinismo. El primero dice que las jirafas, para poder llegar a la copa de los árboles, progresivamente van teniendo el cuello más largo, mientras que el segundo asegura que la selección natural es la que se encarga de eliminar a las jirafas con el cuello más corto. Las 2 ideas que influyeron en Darwin para elaborar su teoría fueron el gradualismo geológico y el malthusianismo. El primero está opuesto al catastrofismo y decía que los procesos geológicos no se deben a súbitas catástrofes, sino que siguen un proceso lento y continuo. Esto es, un proceso gradual. Darwin consideró que la evolución también seguía un proceso lento y continuo, es decir, sin saltos, ya que en la descendencia no se observaban grandes cambios, y si se produjeran, lo más probable es que las nuevas formas fueran poco aptas y en consecuencia se eliminaran. Y otra de las teorías que influyeron significativamente en Darwin fue la propuesta por Malthus, que defendía la idea de que la población crece en progresión geométrica, mientras que los recursos alimentarios para mantenerla lo hacen solo en progresión aritmética. Por eso siempre faltará alimento y la mortandad será inevitable. A esta teoría se la conoce como malthusianismo. Y posterior a la teoría darwinista está el neodarwinismo. A este también se le conoce como teoría sintética o síntesis evolutiva moderna. Gracias a los avances en genética se ha podido descubrir que la variabilidad de la descendencia son las poblaciones. Por tanto, son estas las que evolucionan y no los individuos. Esto significa que, para originar una especie diferente, es necesario que ésta quede aislada de los demás. Los fundamentos del neodarwinismo son 3. La variabilidad de la descendencia, que se debe a las recombinaciones genéticas producidas durante la meiosis. Se dan mutaciones ya que los cromosomas se agrupan al azar en los gametos y en estos hay una información genética diferente. Por eso, de una misma pareja de progenitores nacen descendientes diferentes entre sí.
la selección natural, que elimina los individuos que presentan unos caracteres y mantiene aquellos que presentan otros. Solo los genes responsables de estos últimos son los que pasan a la generación siguiente, y así sucesivamente. Los caracteres adquiridos durante la vida, al no comportar cambios genéticos, no se heredan. Y el último es el aislamiento reproductivo de las poblaciones. Recordemos que las poblaciones son grupos de individuos de la misma especie que están aislados reproductivamente, y solo si éstas están aisladas pueden dar lugar a especies diferentes. Otra teoría es el saltacionismo o mutacionismo. Los primeros genetistas observaron en sus experimentos la aparición de algunos individuos muy diferentes a sus progenitores, y a esto se les llamó mutantes. Y a los cambios repentinos que experimentaron los llamaron saltos. Por eso sostuvieron que la base de la evolución debía estar en estos cambios radicales sobre los que después actuaba la selección, y no en los pequeños cambios que proponía Darwin. Esto es, que la evolución era un proceso a saltos y por tanto rápido, y no un proceso continuo y lento. Pero hoy en día el saltacionismo está descartado porque las grandes mutaciones son muy poco frecuentes y muchas de ellas son el resultado de la suma de efectos de muchos genes, lo que implica un proceso lento. Y finalmente el neutralismo es otra teoría, pero que a diferencia del anterior no se opone al neodarwinismo, sino que rebaja la importancia de la selección natural. Defiende que la mayoría de las mutaciones con cambios moleculares no aportan ventajas ni desventajas, por lo que su continuidad no es influida por la selección natural, sino por el azar. El que pasen a la siguiente generación depende de que estén en los pocos gametos que por azar forman la siguiente generación. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Para más información entra en youcan.com.